Así es. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. El Señor ha venido hablando todo el transcurso de este servicio y va a seguir hablando, no porque yo esté aquí, sino es porque a Él le place. Si estamos aquí es por su pura misericordia, es por su pura gracia para con nosotros. Amén. Hace unos miércoles atrás estuve compartiendo con ustedes por la gracia del Señor en Efesios capítulo 2, estuvimos leyendo desde el verso 1 hasta el verso 10. Pero ¿qué pasa? Que ese miércoles que compartí esa palabra con ustedes, mientras leía aquí arriba, el Señor me iluminó otra palabra y yo dije, pero aquí hay otra riqueza de la gracia del Señor que aún, por lo menos a mí, el Señor no me la había iluminado, no me la había aclarado, yo no la había visto. Y es por eso que cada día cuando vayamos a la palabra, debemos de pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos revele esta palabra. Porque Él es quien la hace nueva. El Espíritu Santo es quien vivifica. El Espíritu Santo es quien hace todas las cosas nuevas en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces esto vendría siendo una reunión más. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí en medio de nosotros, esto sería cantamos, nos predicamos y nos vamos. Y nos vamos igual que como entramos o peor. Pero por el Espíritu, hermano, entonces es que podemos cantarle a Él, podemos gozarnos en Él, podemos incluso leer las mismas citas bíblicas que leímos la semana pasada, pero algo nuevo el Espíritu va a traer. Entonces es bueno que usted venga desde su casa ya pidiéndole al Señor, Señor, que seas tú quien me hable en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, que en el servicio de hoy tú comiences a glorificarte desde el inicio. Nosotros no venimos a estas reuniones a recargarnos, y perdonen la palabra. Nosotros no somos teléfono ni nada recargable por el estilo. Nosotros venimos aquí a gozarnos en el Señor. Recuerden que somos portadores de Cristo. Y los portadores de Cristo andan con Cristo. Entonces cuando usted y yo nos reunimos, entonces estamos haciendo que el cuerpo de Cristo entonces se goce en armonía, usted se goce con su hermano. Entonces cuando usted y yo estamos juntos, hermano, ahí es que hay espíritu de verdad. Cuando usted y yo nos juntamos a adorar y exaltar el nombre del Señor, no es para recargarnos, es para exaltarle a Él. Y si algo faltare, Él lo va a completar. Amén. Entonces en esta mañana la base escritural que vamos a estar usando es Efesios capítulo 2 de nuevo. Pero ahora nos vamos a centrar en el verso 8 hasta el verso 10. Estuvimos hablando aquel miércoles, para los que no estuvieron, de que el Señor ha preparado todas las cosas para nosotros y ha hecho todas las cosas para nosotros. Y el Señor, en su amor, en su misericordia, nos ha acercado a Él, nos ha justificado, por es para que nosotros seamos una exhibición de su gloria. Una exhibición es donde usted pone los mejores cuadros de un pintor, donde usted lo coloca todo bien bonito, le pone las mejores luces y usted exhibe esa pintura. Pero el fin de esa pintura no es que la gente simplemente se quede en ver la pintura, sino que la gente pueda observarla y a través de ella ver la grandeza de quien la pintó. Entonces usted y yo somos pintura en exhibición del Señor. Todo lo que el Señor ha depositado en ti, todo lo que el Señor ha hecho por ti en tu vida, en tu familia, en tu casa, todo eso es una exhibición de Él en nuestras vidas. No somos nosotros, es Él en nosotros. Entonces vimos todo esto en los primeros versículos de Efesios. Para una grandeza aquí en el verso 10. Yo quiero que la analicemos en esta mañana. Y ya nuestro hermano, compañero, amigo Ariel ya empezó a hablar de esto. Y esta mañana vamos a hablar de las buenas obras. Y para hablar de las buenas obras tenemos que hablar de la fe. Y estábamos cantando de la fe y estábamos cantando de esa esperanza que tenemos en Él. Amén. Efesios capítulo 2, yo creo que lo tienen ya. Efesios capítulo 2, verso 8 hasta el verso 10 estaremos leyendo. Dice el verso 8, ¿qué dice? Porque por gracia sois
que se escuche, vamos. Porque por gracia sois. ¿Por qué? ¿Qué dice? Por gracia, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es que don de Dios. ¿Qué dice el verso 9? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice el verso 10? Ahora en voz alta. Porque somos hechura suyas. Hay una coma ahí, deténgase y lo lee despacio. Aparte de usted pedirle al Espíritu Santo que le revele la palabra, léala despacio. Usted se detiene donde hay una coma. Si no entendió, devuélvase. Usted no sabe la cantidad de veces que yo leo una cita bíblica para poder llegar a donde el Espíritu Santo quiere llegar conmigo. Usted se detiene despacio. Mire, dice el verso 10, porque somos hechura suya, coma. Esto es una gran verdad. Esto es algo importante para nosotros. Él nos creó. ¿Qué sigues diciendo? ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué hizo? Preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos, hermanos, en estos versículos, que no somos salvos, que no somos justificados por nada de lo que usted y yo podamos hacer. No es por obra nuestra salvación. Y hemos hablado toda nuestra vida que nuestra salvación no es por obra, que lo que hacemos no nos va a salvar. Y en la ofrenda se nos hablaba de esto. Si hoy podemos dar, es porque Él nos dio primero. Si hoy podemos estar aquí, es porque Él nos permitió estar aquí. Si hoy estamos respirando, es porque Él nos permite respirar, nos regaló el aire de hoy. Ya Él ha hecho una obra por nosotros. Las buenas obras no fueron ni son el medio por los cuales nosotros pudiésemos ser salvos o ser justificados. Eso lo tenemos bien claro. El medio para nuestra salvación y para nuestra justificación es la obra maestra que Jesucristo hizo en la cruz para salvarnos, para justificarnos. Pero todo esto, si no es por obra, entonces ¿por qué es? ¿Qué dice el verso 10? Por medio de la fe. Se escucha muy simple, muy sencillo. Y sí, el Señor lo que hizo fue que fuese mucho más fácil para nosotros acercarnos a Él. Por medio de la fe tenemos salvación, por medio de creer en Él, por medio de esa fe tenemos justificación. Porque nosotros mismos en nuestra condición de hombres muertos, como dice al principio del capítulo 2, estábamos totalmente muertos, sin vida, y un muerto no tiene decisión y Él decide salvarnos. Entonces, al nosotros creer creer en fe, en ese sacrificio que Jesucristo hizo, entonces nosotros somos salvos. Él hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Ahora, esto no significa, hermanos, no quiere decir de ninguna manera que Dios no quiere que nosotros hagamos buenas obras. Dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por lo tanto, no somos nosotros los que preparamos las buenas obras, sino que es Dios quien ya las ha preparado para nosotros. Sin embargo, necesitamos nosotros caminar en ellas. Es decir, nosotros somos los que debemos de realizar esas obras, hacerlas y sabiendo que todo es por Él y para Él. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, ¿qué dice? Aquí lo tenemos en pantalla, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No debemos olvidar nunca que el querer hacer algo y el hacer ese algo que queremos es Dios que lo produce.
Pero Él va a producir eso no en base a nuestra voluntad, sino en su voluntad. Porque su voluntad es agradable, es buena, ¿verdad? Es agradable y es perfecta. Entonces, nos cuesta tanto caminar en esta voluntad siendo buena, siendo agradable y siendo perfecta. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Si usted esta mañana decidió estar aquí, ese querer fue Él que los puso. Si hoy usted se levantó temprano, se dio un buen baño y se puso su mejor ropa, fue porque Él puso ese querer, ese hacer en usted. Nosotros no somos quien para decir por mi fuerza estoy aquí. Y si estamos aquí hoy es porque a Él le ha placido. Estando ya en Cristo, hermano, vamos entrando en materia. Somos portadores de una nueva naturaleza. ¿Quién es portador de una nueva naturaleza aquí? A ver, me levanta sus manos. Todos somos portadores de una nueva naturaleza porque al creer en Él nos ha sido depositada la vida de Cristo. Somos portadores de Cristo. Ya lo que nos gobierna a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Ya nuestras motivaciones no son mis motivaciones, sino que son las motivaciones de Él. Porque hay una nueva naturaleza que me gobierna. Hemos sido creados de nuevo. ¿Quién me acompaña a 2 Corintios capítulo 5, verso 17? 2 Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Esta lectura es de un viejo amigo mío que se congrega aquí también. Nos gusta mucho. Y así nos saludamos como empieza este versículo. ¿Qué dice el verso 17? De modo que si alguno está, oiga la condición que pone, si alguno está ¿en quién? En Cristo, no en más nadie. No en ningún santo, ni siquiera en la cruz de madera, no en un conjuro que me hagan por allá, es en Cristo. Si alguno está en Cristo, oiga qué condición, pero oiga el beneficio cuando estamos sometidos a esta condición. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Y les recuerdo lo que nos decía el hermano Byron Lechuga. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si todas las cosas son hechas nuevas, no podemos estar entregándole pedacitos de nuestra vida al Señor. O le entregamos todo o no le entregamos nada. Este es nuestro terreno. No podemos darle solares al Señor. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, leyendo este versículo 17 de 2 Corintios capítulo 5 y leyendo lo que declara el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, que dice que hemos sido creados nuevos, que somos una nueva naturaleza, que tenemos una nueva naturaleza. Entonces dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Y yo quiero que nos detengamos aquí y saquemos una palabrita que a veces le pasamos por encima, la pasamos por alto y no nos detenemos. Y es cuando dice para. Podemos poner varios ejemplos con esto. Un carro, ¿para qué está diseñado? Para viajar, para moverse, para transportarnos. Está hecho para eso. Un teléfono, ¿para qué está hecho? Para hacer llamadas. Usted puede tener un teléfono y si usted le saca el chip y usted no puede hacer ningún tipo de llamada y a usted le van con el teléfono en la mano, y un teléfono quizás bien costoso, le van a decir, oye, ¿qué teléfono más bonito? Es muy probable que esa persona le diga a usted, sí, pero no puedo hacer llamada. Podrá entrar a YouTube, puede hacer muchísimas cosas, pero no puedo hacer llamada. ¿Por qué? Porque la función principal del teléfono, el objetivo principal del teléfono es hacer llamadas.
Un radio está hecho para recibir ondas radiales, para usted escuchar su... Entonces, cuando la palabra de Dios aquí nos dice que hemos sido creados por Él, hechos por Él, para buenas obras, quiere decir que el objetivo principal de nosotros, aunque las obras no nos salven, el objetivo principal de nosotros es andar y caminar en buenas obras, porque para eso fuimos diseñados. Y cuando aquí dice el apóstol Pablo, tremendo, que dice que fuimos creados para buenas obras, que somos hechura suya. El Señor se tomó su tiempo en crearnos, en revivirnos. Él tomó la decisión de llamarnos a nosotros, de hacernos nuevos y de depositar su naturaleza en nosotros. Entonces dice que fuimos creados para las buenas obras. Y oigan lo que sigue diciendo, que estas buenas obras Él la preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Las obras no nos van a salvar, las obras no son lo que van a decirle al Señor. Mírese, Él está haciendo buenas obras. Él está dando a los pobres. Él le quita el hambre a quien no tiene de comer. Él hace bien su trabajo. Estamos haciendo para lo que fuimos diseñados. El sello que te identifica para la salvación es el Espíritu Santo en tu vida. Dice Efesios capítulo 1, que lo leímos hace unos días atrás, que el Espíritu Santo es nuestro sello, es la identificación. Entonces, esa identificación es lo que nos aprueba ante el Padre. Ahora, las buenas obras son lo que nos acompaña. Es lo que demuestra que hemos sido llenos de esa nueva naturaleza. Es lo que dice en nosotros que hemos sido nacidos de nuevo. Tiene que haber una evidencia de que nuestra vida es diferente. Tiene que haber una evidencia de que su naturaleza está en nosotros. Y andar en su naturaleza, cuando hablamos de naturaleza, pensamos que es algo que se nos deposita. Y sí. Pero la naturaleza es algo que le sale a usted sin usted darse cuenta, porque es natural que le salga. A usted hace algo que la gente le dice, pero oye, tú siempre haces eso, y dice, no, eso yo lo hago ya por naturaleza, eso es natural que yo lo haga. Entonces, cuando la palabra dice que su naturaleza ha sido depositada en nosotros y que Cristo habita en nosotros, es natural que andemos en buenas obras. Es natural que andemos en buenas obras. Él hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Por eso dice que no es por obra. El sacrificio, ya Dios hizo todo lo que iba a hacer por nosotros. Ya Dios no tiene que hacer ningún otro sacrificio. Ya Dios no tiene que volver y morir en la cruz por nosotros. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos corresponde a nosotros, como dice aquí el libro de Efesios capítulo 2 verso 10, que nosotros andemos en esa buena obra, creyendo que no somos salvos por ella, pero es la identificación de que sí somos salvos. Tiene que haber una evidencia. Este verso 10 dice que es para que andemos en ella. Debe ser nuestro día a día, debe ser nuestra naturaleza, debe ser nuestra expresión, debe ser todo lo que emane de nuestra vida. Tiene que ser una expresión de las buenas obras que ya Dios preparó desde antemano para que nosotros simplemente caminemos en ella, andemos en ella, la actuemos y la llevemos a cabo. Amén. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Filipenses capítulo 2, volví para atrás. Hacer estas buenas obras es algo natural para nosotros, para nuestra nueva naturaleza, porque fuimos creados para ellas. Romanos capítulo 8, verso 5. El no caminar en estas buenas obras, hermanos, sería como no hacer para lo que fuimos creados. Sería como no tener un teléfono, como le hablaba ahorita, que no haga llamada. ¿Qué dice el verso 5 del capítulo 8 de Romanos? Porque los que son de la carne piensan ¿en qué? ¿En las cosas de qué?
pero los que son ¿de quién? Del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si hay una nueva naturaleza en nosotros, si hay un depósito de Cristo en nosotros, entonces, como dice Romanos capítulo 8, verso 5, debemos de pensar en las cosas del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, pero mucho menos puede hacerlo. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos no viven bajo esa naturaleza ya? Están como dudosos. Déjame hacerla un poquito más clara. ¿Cuántos viven bajo la vida pecaminosa todavía? Ok, ahora me convencieron. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, dice, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pablo dijo que los cristianos, a ser habitados, o sea, el Espíritu Santo entrar en nosotros, el Espíritu de Dios estar en nosotros, puede producir el fruto del Espíritu en sus vidas. Si no es así, entonces anda algo muy mal en nuestras vidas. Porque cuando decimos que portamos una nueva naturaleza, tiene que haber una evidencia. Si digo portar una nueva naturaleza, tiene que haber rasgos propios de esa naturaleza. Y le pongo un ejemplo que creo que se lo había hecho anteriormente. Una serpiente entra a un taller de ebanistería, entra la serpiente, se topa con el serrucho. Y al toparse con ese serrucho, lo natural de la serpiente es que se defienda, ¿verdad que sí? La serpiente ataca el serrucho, no sabe contra quién se está enfrentando y comienza a enroscar, a envolver el serrucho. Es la forma natural en cómo la serpiente ataca. Y comienza a apretar el serrucho. Pero ella no se da cuenta que mientras más daño ella quiere hacerle al serrucho, quien se está haciendo daño es ella misma. El dueño del taller entra y ve la situación y se apiada de la serpiente. Toma la serpiente, la desenrosca del serrucho. Y no bien la desenrosca, lo primero que hace la serpiente es morder a quien lo salvó. Porque es su naturaleza. Ahora, la naturaleza de nosotros, hermano, no es morder. La naturaleza de nosotros es obrar en las buenas obras. Andar en el Espíritu. Tiene que haber un rasgo, tiene que haber una evidencia de que Cristo está en nosotros. El Señor me salvó. Ya yo no tengo que hacer más nada, qué bueno. Ya todo fue hecho, el Señor se fajó por mí, hizo todo el trabajo. Las buenas obras fueron preparadas para que nosotros caminemos en ellas, andemos en ella. Fuimos creados para eso, y si fuimos creados para eso es porque somos capaces de hacerlo. Y vamos a seguir entendiendo todo esto de las buenas obras en 1 Corintios capítulo 12 verso 27, y se quedan ahí mismo en el capítulo 12 porque vamos a leer dos versos que están algo distantes. Se quedan ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer el verso 27. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice el verso 27, ¿qué dice? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, ¿qué dice el verso 18 de ese mismo capítulo? Verso 18, ¿ya llegaron? Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él. O sea que usted y yo no estamos sentados en esa silla porque nosotros quisimos, sino porque Él quiso. Nosotros somos miembros del cuerpo de Dios y cada uno en particular, dice la palabra de Dios. Ahora Él nos ha colocado en el lugar en el que estamos, como Él quiso hacerlo, porque Él fue quien nos creó y nos hizo para andar en buenas obras. Ahora Él nos colocó en un lugar que tú y yo estamos para que nosotros andemos en esas buenas obras, pero Él te va a poner donde Él quiera,
porque quien sabe la capacidad que tú tienes es Él. Si hoy estás parado en la puerta, fue porque Él quiso. Si hoy yo estoy aquí arriba, es porque Él quiso. Ni siquiera es porque yo sea mejor que usted, ni siquiera es porque yo tenga mejor desenvolvimiento, es porque Él quiso. ¿Cuánto por ahí no hay que tienen mejor desenvolvimiento que nosotros, pero Él no ha querido? Esto no es por qué tanto esfuerzo yo pueda hacer. Esto no es por qué tanto conocimiento yo pueda tener. Esto es porque Él quiere y Él se manifiesta como Él quiere. El Espíritu Santo de Dios no se mueve aquí por mucho que usted y yo vociemos, por mucho que usted y yo tiremos sillas para arriba como la convención del PRD. Esto no se trata de qué tan duro gritemos. Esto no se trata de que tanta gente caiga en el suelo ahí dando gritos. Esto se trata de lo que Él quiere hacer. Y su manifestación muchas veces no la vamos a ver con nuestros ojos naturales, pero sí hay una evidencia de que Él habita en nosotros. Hay una evidencia de que Él habita en nosotros. ¿Cuántos tienen y cuántos son portadores de esa nueva naturaleza? Dígalo con fuerza, créalo. ¿Cuántos son portadores de esa nueva naturaleza? Yo soy portador de esa nueva naturaleza. El trabajo más difícil para Dios es lograr que nosotros como seres humanos, en nuestra mente finita, podamos lograr creer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y es cierto que el Señor, con simplemente yo aceptarlo en mi corazón, ya yo acepto su sacrificio, sí. Y es cierto que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para ganarme la salvación. Así es, Él puso la salvación a disposición de todos nosotros. Ahora, no hay alguien en la vida que haya recibido el perdón de Dios, que haya recibido la salvación de Dios, que haya sido justificado por Él, que no demuestre lo que Él ha hecho por Él. Si hoy yo estoy aquí es porque yo le amo y porque por naturaleza todo lo que Él ha hecho por mí, lo que me fluye es servirle a Él. Si alguien no sirve en la iglesia, o sea, no estoy hablando del mal sentido de la palabra, sino del servicio. Si usted ve a alguien que dice yo no puedo estar aquí porque aquí no ponen a nadie a servir, no es portador de la nueva naturaleza. Porque las buenas obras no fueron preparadas ni para los pastores, ni para los apóstoles, ni para los maestros, ni para los de la alabanza, ni para los que están en cierto ministerio. Las buenas obras fueron preparadas para todos nosotros. Desde que tú y yo aceptamos al Señor, ya esas buenas obras están preparadas para que tú y yo andemos en ellas. Y siempre tenerlo en claro, yo no hago lo que estoy haciendo porque yo necesito que el Señor vea mi esfuerzo para yo poder entrar al cielo. No. Yo estoy haciendo esto porque ya yo he sido salvo y lo único que me queda hacer es servirle a Él. Ya lo único que me queda es entregarme a Él. Ya lo único que me queda es adorarle a Él. Por eso nos reunimos los domingos. Y si tenemos que degallontarnos adorándole a Él, pues lo vamos a hacer. Porque el sacrificio más grande lo hizo Él por nosotros. Y si vemos a nuestro pastor subir aquí con todo y dolor de columna, de costilla, le duelen, como decía él el miércoles, le duelen hasta los cabellos, es porque él sabe que esa naturaleza que ha sido depositada en él es lo que lo mantiene a él con vida. Y si él tiene que entregar toda su vida en servicio a él, lo va a hacer. Y el miércoles yo veía, yo decía, por esto no parece el hombre que uno tiene que atender en la casa, porque es que el Espíritu como que lo transforma cuando él se para aquí. Pero eso no es de nosotros, dice Efesios, es don de Dios. Hermano, cuando usted ve una gente que no tiene peros para servir al Señor, es porque ha entendido lo que le ha sido entregado. Es porque ha entendido que ya lo único que nos queda a nosotros es servirle a Él. No se puede hacer esto, pues hacemos aquello otro.
No tengo el camino por aquí bien claro, pues déjame analizar otra cosa. No puedo servir aquí, pues déjame ver en qué otra parte yo puedo servir. No puedo en la puerta, pero déjame ver si puedo en los baños. La cuestión es que yo tengo que demostrar la naturaleza que ya me ha sido depositada. La cuestión es que yo tengo que caminar en esa buena obra que ya el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Seguimos aquí. Dios nos ha puesto en el cuerpo con un rol específico y como Él quiso. Y como en el cuerpo físico el responsable de dar las órdenes es la cabeza, o sea, el cerebro, así también en el cuerpo espiritual el responsable de dar las órdenes es Cristo. ¿Verdad que su brazo hoy dijo, ve este cuerpo que yo me voy a quedar aquí? ¿Verdad que no? El cerebro dijo, hay que levantarse, vamos para la iglesia. Allá van todos, los pies, los brazos, los cabellos, allá va todo el mundo. ¿Quién dio la orden? La cabeza. Cuando Cristo da una orden, lo único que nos queda a nosotros por hacer es hacer lo que Él nos ordenó hacer. ¿Cómo? Tú vas a suplir. ¿Dónde? Tú lo vas a decir. Pero Él ya dio las órdenes. Estamos aquí no porque el pastor dispuso, no porque yo dispuse. Estamos aquí porque Él dio la orden. Y nos puso donde Él quiso. La fe sin obra es muerta. ¿Pero por qué? Porque si no somos salvos por las obras, ¿por qué entonces me dicen ahora que la fe sin obra es muerta? Santiago capítulo 2 verso 14, estaremos leyendo desde el verso 14 hasta el verso 26. Santiago 2, 14. ¿Qué dice el verso 14? ¿Ya lo tienen? Díganme si amén con ánimo. Sí, podemos leer entonces. Dice el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo dice? Es muerta en sí misma. Hago una pausa aquí. Si no actuamos en base a lo que fuimos creados, estamos matando la fe que decimos tener. Está bien, mi hermana Yesenia aquí tiene una necesidad. Yesenia no tiene una toallita para acercarse el sudor, pero yo tengo 8. Vamos a orar para que la hermana Yesenia reciba una toallita para secarse el sudor. ¿Es eso fe? La fe es que yo vaya donde la hermana Yesenia y dice, mire Yesenia, aquí yo le voy a entregar esta toallita porque yo tengo 8 y yo veo que usted se está secando el sudor con la mano. La fe sin actuar, sin movernos, sin hacer nada, es muerta. Si decimos ser cristianos, tenemos que actuar en pos de eso. Si decimos tener fe, tenemos que actuar a favor de nuestros hermanos. Si usted sabe que tiene comida en su casa y hay una necesidad de un hermano, no se ponga a orar por el hermano, eso no son tiempos para orar. Vaya a su nevera, llene una funda y llévesela a su hermano. Eso es fe. Señor, yo tengo fe en que tú me vas a sanar. Yo tengo un dolor de espalda que no lo aguanto y yo vengo y me siento aquí muy tranquilo en este banquito. El Señor me va a sanar y yo muriéndome de un dolor. A ver, ¿quién le dio la sabiduría a los médicos?
actúe en fe creyendo que lo que el Señor depositó en el médico lo va a sanar. Si le dicen tómese 2 pastillas, no se tome 1 ni 3, tómese 2. La fe tiene que actuar en nuestra vida. Tenemos que poner esa fe a actuar en nuestra vida. Sigue diciendo el verso 18. ¿Qué sigue diciendo? Pero algunos dirán, esto es como tipo de debate, ¿verdad? Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Qué dice después? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En pocas palabras le está diciendo, tú no me puedes decir a mí que tienes fe si está actuando de manera muy contraria a lo que tú dices tener. Ahora, yo te voy a mostrar que tengo fe porque yo voy a comenzar a actuar en fe. Tenemos que echarle el piso a la iglesia, pues comenzamos a actuar en fe. Compramos las cerámicas. Estamos actuando en fe. El Señor está supliendo paso a paso. Estamos actuando en base a esa fe. Pero no podemos sentarnos, hermanos, que esperar que el Señor lo haga todo por nosotros. Él preparó las obras, es cierto, pero lo dice bien claro, es para que nosotros andemos en ella. Tiene que haber una disposición de nosotros, tiene que haber ese querer en nosotros. Y cuando el Señor ve esa actitud en nosotros, entonces Él pone el querer y Él pone el hacer en nosotros. Pero nuestra actitud es lo que el Señor demanda en nuestra mañana. Actuar en buenas obras. Dice el verso 19, tú crees que Dios es uno, está bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Otro ejemplo chocante para nosotros, muy chocante, porque decimos creemos en Dios. Es cierto, los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿estamos actuando en base a eso, en lo que hemos creído? Porque los demonios conocen la palabra, Satanás conoce la fe. Incluso Satanás cree en Dios, pero no actúa en base a quién es Él. Entonces, cuando usted y yo decimos que tenemos fe y creemos en Él y no andamos en eso, termine usted la frase, se la dejo ahí de tarea. Verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Hace una pregunta y la pregunta la contesta con otras preguntas más adelante que dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que perfecciona la fe es obrar en base a ella. Nuestra fe se va a hacer perfección, va a ser perfecta mientras más en esas obras preparadas nosotros caminemos. Asimismo, verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tenemos que actuar en esa fe, hermanos, actuar en base a esa fe. Dice el verso 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. La fe sin obra está muerta. Repita conmigo, diga, la fe sin obra está muerta. Y esa fe la demostramos en los frutos del Espíritu. Esa buena obra de fe, esa buena obra, esos frutos de fe, lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26. Dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
ley. ¿Cómo vamos nosotros a demostrar las buenas obras? Aquí tenemos el fruto del Espíritu. ¿Cómo caminamos en buenas obras que ya han sido preparadas para nosotros? Pues Gálatas te lo está diciendo: en amor, en gozo, en paz, con paciencia, con benignidad, mostrar la bondad de Dios, en fe, siendo manso, teniendo templanza. Y lo grande de todo esto, que para andar bajo estas obras diseñadas, creadas para nosotros, no hay ley. A usted no lo van a meter preso porque usted ame mucho. A usted no lo van a meter preso porque usted tenga mucha paz. No hay ley, no hay nada que nos pueda acusar a nosotros de que amemos mucho. Y estas obras Dios las preparó para usted, las preparó para mí. ¿Con quién debo actuar en amor? Con mi hermano. ¿Con quién debo poner en práctica estas buenas obras? Con mi hermano. No matemos la fe. Obremos en base a ella. Pongamos estas buenas obras en función. Pero los que son, dice el verso 24 de Gálatas, ahí mismo, capítulo 5, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que declara este verso 25 cuando dice que andemos es que mostremos, que expresemos, que emanemos, que de nuestro interior lo que se refleje sea la vida y la naturaleza de Cristo. Y en esta mañana podemos concluir con esta hermosa frase que el Señor me dio. Y es lo que encierra todo lo que en esta mañana hemos estado hablando. Y es que no somos salvos por obra. Las obras son evidencia de que somos salvos. Se la repito para el que la quiere escribir. No somos salvos por obra. Las obras son evidencia de que somos salvos. Si soy salvo, tiene que haber una evidencia de que lo soy. Y podemos andar todo el Nuevo Testamento, todas las cartas, y en todas ellas vamos a encontrar donde habla de las buenas obras. Dice Tito 2:7: preséntate tú como ejemplo de buenas obras. En Tito 3:1 dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras, dice en Tito 3:8. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. En toda la Biblia vamos a encontrar las buenas obras. En Apocalipsis capítulo 2, inicio del capítulo 3, en los mensajes a las 7 iglesias, ¿cómo empieza el Señor cada discurso de cada iglesia? Yo conozco tus obras. El Señor sabe que tú crees en Él. El Señor sabe que tú le amas. Pero Él quiere una evidencia. No para Él, sino para el prójimo. El Señor nos va a juzgar por nuestras obras. Yo te salvo por gracia, dice Él, pero tú tienes que moverte en las buenas obras. Lo pueden leer, lo pueden anotar de tarea, y ustedes se cogen el libro de Apocalipsis y comienzan a leer los mensajes a todas las iglesias. Dicen: yo conozco tus obras, y comienza a detallárselas. Esto, aquello. Termina con esa iglesia y empieza con la otra y le dice, y todas empiezan de la misma manera: yo conozco tus obras.
El Señor conoce tus obras, sean buenas o sean malas. Ahora procuremos que todas nuestras obras sean en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Y recuerden que en estas cosas, que no hay ley para ninguna de estas cosas, somos libres para andar en ella. Póngase de pie en esta mañana.